Buen día a todas, a todos. Vamos a empezar entonces con el segundo encuentro del curso de conductor náutico de este módulo teórico, ¿sí? En la clase de hoy vamos a seguir con la idea esta de desarrollar los contenidos, como decíamos, que les van a permitir poder rendir el examen teórico para la categoría de Prefectura Naval Argentina de conductor náutico. La clase la vamos a ver en la primera clase, en la primera parte de la clase, perdón, estos dos temas, radiocomunicaciones y fondeo. Luego tendremos una segunda parte que ya veremos en su momento los contenidos. Lo primero que les quiero comentar que en navegación existen muchas formas de comunicarse. Todas esas formas de comunicación están compendiadas en un código internacional que se llama Código Internacional de Señales, editado en el año 1965 por la Organización Marítima Internacional. Y en este código se resumen todos los modos de comunicación en náutica. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo la primera categoría, prácticamente en lo que es navegación deportiva, recreativa, que es la de conductor náutico, por lo cual otros modos de comunicación no los vamos a desarrollar, pero existen, y nos vamos a concentrar en dos temas, en radiocomunicaciones y en el uso de pirotecnia. Pirotecnia aplicada para la categoría de ustedes, ¿no? Porque conforme avancen los niveles, las exigencias van a ser mayores. Todos los elementos de seguridad y de señales que son requeridos lo van a ver en la bibliografía que está compartida en el Classroom. Tienen la ordenanza 1.18, en donde decíamos se establece todo el equipamiento y el material de seguridad necesario para cualquier tipo de navegación que yo haga. Ustedes se tienen que concentrar en las columnas de la derecha, donde dice aguas protegidas, y más especialmente en la columna que dice motor, o eventualmente pueden ver también costera marítima o costera restringida, pero siempre en la columna de motor, ¿sí? Dentro de los elementos de seguridad que yo tengo que tener para cualquier tipo de navegación, si yo me fijo en instrumental náutico electrónico, ¿sí? Van a ver aquí que, por ejemplo, en aguas protegidas, en la columna motor, hay una expresión que dice aquí sí, y me fijo en el renglón y dice equipo de transmisión y recepción VHF. Cuando me fijo en las demás categorías, veo que este equipo VHF es un requisito siempre que navego, en todas las categorías. Pero que en estas, entre paréntesis, tiene un número 8, una nota. Cuando voy a ver la nota, que es lo que dice que el equipo VHF puede ser reemplazado por un equipo del tipo portátil, HT, o sea, un handy. En zonas de navegación costera restringida y aguas protegidas, además puede ser reemplazado por un teléfono celular con GPS, siempre y cuando esté garantizada la cobertura, la calidad de la señal en el lugar a navegar. ¿Sí? Con lo cual, ustedes tienen las dos opciones, digamos. Va a depender de esto que yo les decía, la cobertura en la zona en la que se navega. Como recomendación, más allá de esta alternativa, les recomiendo que naveguen, de ser posible, siempre con un equipo VHF. ¿Sí? Eh, Más allá de que puedan reemplazarlo en algún caso puntual por celular. Eh, Actualmente, por ejemplo, en el Puerto de La Plata, cuando salimos a navegar al río de La Plata, además de tener que tener VHF, nos piden un celular a bordo, porque la realidad es que hoy en día todos estamos más atentos casi del celular que de la radio, lo llevamos con nosotros, lo usamos de cámara fotográfica,
vamos mirando el WhatsApp. Entonces, resulta un medio muy, muy eficaz, digamos, para la comunicación. Ahora vamos a explicar un poquito qué es o a qué nos referimos cuando decimos radio VHF. ¿M? Las comunicaciones radiales tienen todas más o menos el mismo principio, ¿sí? Se trata de un medio propagador, una banda portadora, ¿sí? De una frecuencia determinada, sobre la cual se van produciendo alteraciones, se van modulando las señales provocadas por los ruidos, por las emisiones, por la voz, ¿sí? Esta banda portadora, en el caso nuestro, puntual, de náutica, le decimos que es VHF. ¿Qué quiere decir VHF? En inglés quiere decir muy alta frecuencia. Tiene una característica, la muy alta frecuencia, ¿sí? Es una característica de la banda portadora, que las descargas atmosféricas no modifican o no alteran tanto su calidad. Entonces, al no tener interferencias por descargas atmosféricas, es un medio muy útil para comunicarse, por ejemplo, en una tormenta. Pero tiene una limitación. La limitación es el alcance. ¿Mm? Los equipos más comunes, lo que vemos a la izquierda, son equipos del tipo handy, ¿sí? O también llamado HT, o transmisor de mano. Es un equipo VHF también, porque transmite, lo que lo hace VHF es que transmite en muy alta frecuencia. En la mano, en este equipo yo tengo todo. Tengo la antena, tengo el panel selector de canales, tengo las baterías, todo en una mano. Lo que yo veo a la derecha es parte del equipo. No está aquí la foto completa. Este sería el panel, la consola, por decirlo de alguna manera, pero no está la antena en esta foto y tampoco están las baterías. Esto es porque en realidad ambos son VHF, pero tienen la posibilidad de transmitir en potencias diferentes y a distancias diferentes. La limitación principal para la transmisión, la primaria, es la altura de la antena. En un equipo de mano, en un handy, normalmente cuando yo estoy en el agua, a nivel del mar, o en tierra parado, pero digo, la antena va a estar a una altura promedio de 1,50 m, 1,60 m. Esa altura de antena es lo que limita la distancia a la cual yo me puedo conectar. Si la antena estuviera mucho más alta, arriba de una columna, de una torre, mi horizonte o el horizonte visible, el horizonte que puede alcanzar la señal de radio es mucho mayor, ¿sí? Porque las señales se transmiten al horizonte visible. Comúnmente decimos para que se pueda producir la transmisión entre dos estaciones, se tienen que ver, entre comillas, ver las antenas, tienen que estar en forma directa, sin rebotes, viajar la señal. En los equipos que no son de mano, como la antena puede estar más alta, también necesito más potencia. Entonces eso se logra con características distintas del equipo, pero también con mayor banco de baterías. Y llevan baterías, una o varias baterías, como llevan, podría llevar un auto, ¿sí? Eh, el equipo de la derecha transmite entre 1 y 5 watts. Y por ejemplo, un equipo promedio como el de la izquierda, perdón, entre 1 y 5 watts, el handy. Y el de la derecha, entre 5 y 25 watts. ¿Sí? Esta es una relación de potencia, ¿sí? 5 veces más potente, con lo cual puedo alcanzar distancias mucho mayores. Esa distancia se alcanza en línea recta, ¿sí? La onda viaja, se traslada en línea recta hasta el horizonte. En el dibujo de arriba vemos que tenemos la curvatura de la Tierra exagerada a efectos del dibujo, pero existe la curvatura de la Tierra. Un velero, su antena, emite la señal, que es esta línea roja, y sin embargo este velero que está aquí
no se puede comunicar. ¿Por qué no se puede comunicar? Porque su antena está fuera del horizonte visible, está por debajo de esta línea roja del equipo que está por aquí. No se puede realizar la comunicación porque no hay contacto directo entre antena y antena. ¿Cómo se salvaba esto antiguamente en navegación? Con otros tipos de señales, de bandas portadoras, y ahí ustedes quizás han escuchado hablar del HF, no VHF, HF simplemente, o también llamado BLU, banda lateral única, que el principio propagador era distinto, es distinto, ¿sí? La señal emitida viaja hasta la ionosfera, en la atmósfera, rebota y por múltiples rebotes entre la atmósfera y la Tierra puede, en eventuales casos, alcanzar puntos que están más allá de su horizonte visible. Pero nosotros con VHF no, ¿sí? Tenemos limitación de distancia. Esas limitaciones de distancia son las que aparecen aquí dibujadas, graficadas a la derecha, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, entre dos embarcaciones del tipo semirrígidos o gomones, donde sus antenas pueden estar a 1,5 metros, la distancia que puedo lograr comunicación entre una embarcación y la otra es de 5,51 millas náuticas. Les recuerdo que una milla náutica son 1.852 metros, un poco menos de 2 kilómetros. Quiere decir que yo estaría alcanzando una distancia aproximada de 10 kilómetros, ¿sí? Con handys. Si esto lo relaciono con lo que vimos la primera clase, que decíamos, nosotros podemos hacer navegación a vista de costa, o sea, ir viendo siempre la costa. Nuestra distancia máxima de alejamiento son 10 kilómetros, prácticamente, son 5 millas náuticas, un poquito menos de 10 kilómetros. Y si a eso le sumo que la distancia de comunicación entre dos handys es 5,5 millas náuticas, empiezo a entender el porqué de esos 10 kilómetros, de esas 5 millas náuticas de alejamiento que tengo como conductor, ¿sí? Porque en un día despejado, no un día como hoy, que hay neblina, pero un día despejado tengo una visibilidad de 10 kilómetros. Mi horizonte está a 10 kilómetros. Y además puedo tener cobertura con un handy. ¿Se dan cuenta? Si yo me alejo más, dejo de ver la costa, no tengo cobertura de handy, empiezan ya las complicaciones. Después lo que vemos en el gráfico es cómo con las distintas alturas de las antenas, las distancias que yo podría llegar a alcanzar si tengo potencia suficiente son distintas. Les recuerdo, acá las distancias están en millas náuticas, que son, una milla náutica es 1.852 metros, poco menos de 2 kilómetros. Una situación más o menos común en navegación, no es tan frecuente, pero es común. Es que, por ejemplo, yo esté navegando, veo en el horizonte a babor una embarcación, casi en el horizonte a estribor veo la otra, y escucho que están intentando comunicarse, pero no se escuchan entre sí. Yo estoy en el medio de las dos. Las veo a las dos, pero entre ellas no se ven. Entonces, yo me puedo ofrecer en ese caso de hacer de puente. Una comunicación con puente, con un repetidor, y en ese caso lo que yo haría es recibir el mensaje de una embarcación y retransmitírselo a la otra embarcación, que entre ellas no se ven, entre ellas no tienen contacto, pero a través mío, una especie de teléfono descompuesto, se van comunicando entre sí, ¿sí? Eso es lo que muestra el gráfico de abajo, en donde se dice, bueno, mi horizonte, mi posibilidad con handy son 5,5 millas náuticas. Pero si yo tengo algo, una posibilidad que puede ser automático, como una antena repetidora, o puede ser otra estación que reciba el mensaje, lo retransmita, reciba la respuesta y la retransmita, un repetidor, ¿sí?
bueno, puedo alcanzar distancias mayores. Esta banda, ¿sí? VHF, de muy alta frecuencia, se entiende que es entre 30 y 300 MHz. Es la unidad con la que se mide la frecuencia de las ondas. Entre 30 y 300 MHz. Es lo que se llama VHF. Pero dentro de ese espectro, ¿sí? de frecuencia, hay solamente un ancho de banda limitado, que es entre 156 y 162 MHz, muy cortito, entre 156 y 162, que es lo que se llama, dentro del VHF, la banda marítima. ¿Sí? Esto es importante porque si ustedes van a comprar un equipo VHF, tienen que fijarse si sirve para banda marítima, si trabaja entre 156 y 162 MHz. De lo contrario, les va a servir para comunicaciones terrestres, pero no va a trabajar en banda marítima. La banda marítima, a su vez, está dividida en canales. Esos canales son frecuencias predefinidas a las que se les asignó un número de canal. Entonces, en todo el mundo, el canal 16 es 156.800 MHz, por ejemplo. No importa en qué lugar del mundo esté, si yo te digo anda al canal 16, tiene que ser 156.800 MHz. Muchos de estos handys ya vienen con los canales predefinidos, como el antiguo televisor. Uno compraba un televisor y ponía canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ya tenían frecuencias programadas. Bueno, aquí más o menos es lo mismo, ¿sí? Nada más que ya está definido el canal, como si fuera programado, una memoria, en donde yo pongo 16 y busca 156.800. Es como si tuviera en una radio del auto, en FM, programadas en las memorias las distintas frecuencias de radios que escucho. Y no tengo que estar sintonizándolas, buscándolas. Estos canales tienen uso diferenciado y yo tengo que averiguar siempre que voy a navegar en un lugar en qué canal, ¿sí? modulan los clubes locales, en qué canal están atentos los distintos servicios de emergencias, en qué canal eh, les decía un club náutico, una bajada náutica, ¿sí? Eh, y es a través de esos canales donde yo puedo realizar intercambios, conversaciones, ¿sí? El único canal en el que yo no puedo realizar conversaciones de ningún tipo que no sean salvo de llamadas de socorro, urgencia o seguridad es el canal 16. El canal 16 es un canal internacional, 156.800 MHz, destinado para las situaciones de socorro, urgencia o seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en La Plata, prefectura está atenta al canal 16, pero si yo me quiero comunicar con prefectura o con los clubes náuticos de acá, tengo que hacerlo a través del canal 71. ¿Cómo son las comunicaciones de radio? Bueno, ustedes ya saben, son comunicaciones en las cuales cualquier operador que esté parado en el canal va a escuchar la comunicación, ¿sí? Va a escuchar el intercambio. Yo emito de un punto y lo hago en esa frecuencia y cualquier estación que esté en esa frecuencia va a recibir el mensaje. Entonces es muy importante ser respetuoso de las conversaciones que están en desarrollo, no interferirlas, esperar los turnos para hablar. Cuando una estación, por ejemplo una embarcación, se comunica con una estación costera, hay que ajustarse a las indicaciones de la estación costera, ¿sí? Eh, Estas estaciones costeras pueden interrumpir las comunicaciones, son las únicas que están facultadas a interrumpir comunicaciones entre buques por alguna situación de emergencia o de seguridad.
Siempre antes de comenzar a transmitir me tengo que identificar. No puedo realizar transmisiones sin identificarme, ¿sí? Y un consejo es iniciar las llamadas en baja potencia y luego ir aumentando la potencia en caso de que no me escuchen. ¿Por qué? Porque no es solo por la calidad de la comunicación, sino también por el consumo de batería. Cuando yo emito, consumo mucha batería y de esta manera, si yo puedo establecer una comunicación con menor potencia, resulta conveniente. Para realizar comunicaciones, lo mínimo es respetar este protocolo, esta forma, en la cual lo primero que tengo que hacer yo cuando voy a transmitir, bueno, prendo el equipo, me posiciono en el canal que corresponde, presiono la tecla para modular y 3 veces digo el nombre de la estación a la cual yo estoy llamando. ¿Sí? Un error muy común de quienes no están acostumbrados a operar es decir primero el nombre de ellos, ¿no? O sea, como si dijeran José llamando a... No, es al revés. Yo tengo que llamar la atención del radiooperador al cual yo estoy llamando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera comunicarme con Control Monte Santiago, ¿sí? O Control Puerto La Plata, o Monte Santiago, como decimos habitualmente, yo estoy navegando en el río, estoy por ingresar y puedo decir Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago, para Petrel, suponiendo que Petrel es el nombre de mi embarcación, ¿no? También puedo decir en lugar para Petrel, puedo decir aquí Petrel, ¿sí? Es lo mismo. Espero, no vuelvo a insistir, espero unos segundos. ¿Por qué? Porque el radio operador puede ser que esté al lado de la radio, puede ser que se haya ido al baño, o a calentar agua para el mate, o esté a 2 metros de la radio. Entonces, dejo pasar unos segundos. Si no contestan, repito, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Y quizás escucho, ¿sí? eh, que digan, por ejemplo, ¿quién para Monte Santiago? Para que me vuelva a identificar yo. O directamente que me digan, aquí Monte Santiago, adelante Petrel, cambio. ¿Sí? Entonces ahí empieza el intercambio. ¿Por qué lo llamo? ¿Para qué? Me va a pedir información. La estación costera, yo tengo que dejar a la estación costera que maneje la comunicación, por más que la haya llamado yo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero salir a navegar acá, a Rada de la Plata, al río Abierto. Paso por el puesto de prefectura desde el barco, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Sí, aquí Monte Santiago, adelante Petrel, buen día. Cambio, ¿no? Entonces, sí, buen día, señor. Para informar salida a navegación a la Rada, zona La Rada, cambio. Y ahí, desde que yo le dije para qué lo llamé, ellos manejan la comunicación. O sea, me van a decir nombre del barco, dónde amarra, nombre del capitán, matrícula habilitante, cantidad de tripulantes, teléfono a bordo, hora de retorno, ETA es la hora estimada de arribo, pero ellos me van preguntando, ¿sí? No le tiro toda la información porque tienen que ir tomando nota, tienen que ir registrando. Cuando finaliza el intercambio, la comunicación, eh, se termina directamente con un cambio y fuera, el operador a veces responde a ese cambio y fuera con un doble golpe de horquilla y termina el intercambio, ¿sí? Suele haber también, además, antes de este cambio y fuera, cuestiones de cortesía. Ustedes van a escuchar que, por ejemplo, cuando estamos entrando desde el mar a un puerto o desde el río a un puerto, el radio operador dice, cuando termina todo, dice, bueno, buen amarre, nos dice a nosotros, y de los barcos responden buena guardia.
Eso es una cuestión no de radiofónica, sino de cortesía que suele darse. Es importante siempre en las comunicaciones radiales que se confirme la recepción del mensaje. Cuando me dan una indicación, cualquiera sea, que se diga recibido, confirmado, Romeo, lo que sea, pero que se confirme a quien emitió el mensaje que el mensaje llegó claramente. Dentro del canal 16, ¿sí? El canal 16 es el canal de socorro, urgencia y seguridad. Corresponde a la frecuencia de 156.8 MHz, ¿sí? Y es por este canal por donde yo tengo que hacer las llamadas de socorro, urgencia y seguridad. Ningún otro tipo de comunicación. Si yo estoy llegando a un puerto y no averigüé en qué canal modula el control de ese puerto, ¿sí? Por ejemplo, estoy yendo a Colonia y digo, Colonia Uruguay, ¿no? Y digo, uy, la prefectura uruguaya en qué canal modula. Y no sé. Bueno, se suele hacer, no es lo correcto, me pongo en el canal 16 y llamo a la prefectura uruguaya. Cuando se dan cuenta ellos que estoy llamando por una situación que no es de socorro, urgencia o seguridad, directamente me dicen ellos, continuamos la comunicación en canal 11. Recibido y pasamos al canal 11 y seguimos hablando en el 11. ¿Sí? Lo correcto hubiera sido iniciarla y siempre desarrollarla en el canal 11 sin ocupar el 16. ¿Sí? En el canal 16 decíamos las llamadas de socorro, urgencia y seguridad solamente. Si tengo un teléfono celular, el número que corresponde a emergencias náuticas es el 106, 106, emergencias náuticas. Y canal 16, comunicaciones de radio. Dentro del canal puedo hacer tres tipos de comunicaciones: Mayday, Pam Pam y Segurité. Estos tres mensajes tienen una forma similar de radiarse, ¿sí? Tienen una señal distintiva, que es lo que yo digo primero, Mayday, Pam Pam o Segurité, para avisar al resto de los barcos y de las estaciones radiofónicas el tipo de mensaje que voy a emitir. Y es una llamada que yo no hago a alguien en particular. No es como recién que yo decía Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Cuando yo emito un Mayday es un mensaje del tipo broadcast, se dice que es de un punto a todo el mundo, a quien lo pueda escuchar. ¿Sí? Consecuentemente, si yo escucho un mensaje de Mayday, que es un pedido de socorro, me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Lo escuché en la radio, tengo que responder. ¿Sí? Si no lo hago, es abandono de persona. Entonces, si yo estoy en el agua, tengo que estar con la radio en el canal 16 prendida, encendida y atento. Los mensajes, les decía, son de tres categorías. La primera es Mayday, se emite cuando existe un riesgo, un peligro grave, que pone, digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, el barco en riesgo, ¿sí? Y que, consecuentemente, hay peligro para la vida de uno o de varios de los integrantes. Aunque el barco no esté en riesgo, puede haber un riesgo, puede estar en peligro la vida de un tripulante, ¿sí? No sé, estoy en el barco y, no sé, me caí al agua, tengo un principio de asfixia o tuve un paro cardíaco o una hipotermia severa o me golpeé y tengo una fractura expuesta, ¿sí? Bueno, se puede radiar en esos casos, de acuerdo a la gravedad, Mayday, ¿sí? Mayday. ¿Cuál sería una urgencia? Bueno, una urgencia sería una situación que si bien puede ser relativo al estado, a la seguridad del barco o a la integridad de los tripulantes, implica una urgencia, pero no necesariamente un socorro. ¿Mm? Eh,
vuelvo al caso, puede ser un traumatismo grave, pero que esté más o menos controlado. Entonces, yo emito un pam pam avisando que estoy navegando a puerto con una persona con determinado traumatismo para que me esperen, pero no estoy pidiendo una evacuación en helicóptero, ¿sí? O puedo también tener un desperfecto mecánico y estar navegando en una situación de urgencia, pero no estoy pidiendo socorro, estoy pidiendo que estén atentos a mí, ¿sí? Eh, puede ser una entrada de agua en un barco, por ejemplo, y yo lo estoy controlando, pude obturar la entrada de agua o estoy achicando con bomba, estoy dirigiendo a puerto y creo que llego bien, pero emito un pam pam para decir, bueno, estoy navegando en una situación de urgencia, estén atentos, ¿sí? Normalmente no se radia, los navegantes deportivos son muy pocos los que radian un pam pam. ¿Por qué? Porque nada, el pam pam implica asumir un riesgo, implica tener control de la situación, cierto entrenamiento. Directamente radian Mayday cuando quieren ayuda. Pero lo correcto sería eso, el Mayday es, hay riesgo de vida, ¿sí? Pam pam es una urgencia. Y Segurité es cualquier evento, ¿sí?, que consideremos que es importante para la seguridad, para la navegación. Por ejemplo, estoy navegando en el río y, como pasó el otro día acá en Isla de Santiago, aparece un elefante marino. Es algo inusual, ¿sí? Es algo inusual que incluso hasta para no sé, un remero, una persona que no está habituada puede causar inseguridad, no porque lo ataque el elefante, sino porque lo colisione, digamos, lo lleve por delante o lo que fuera. Elementos flotantes, inusuales, boyas apagadas, contenedores que se caen de los barcos, bueno, cuestiones de seguridad. En los canales del sur, por ejemplo, en los canales fueguinos, se emite el Segurité cuando uno va a navegar por un canal estrecho para avisarle a los demás barcos que va a ocupar el canal, para que no se meta nadie, digamos, en vuelta encontrada, porque el canal no tiene espacio, ¿sí?, para navegar. Y cuando salgo del canal, vuelvo a emitir un Segurité avisando que liberé el canal, ¿sí? Estos tres mensajes, ¿cómo se radian? Bueno, tienen una forma parecida. ¿Ven que dice Mayday por 3, Pam Pam por 3 y Segurité por 3? Bueno, esto es porque se repite tres veces el mensaje. Supongamos que yo estoy navegando en el barco Petrel, le pego algo en el río, me empieza a entrar agua, somos tres tripulantes y yo creo que no la puedo controlar la entrada de agua, que tarde o temprano el barco lamentablemente se puede hundir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, más allá de prepararme para el abandono, ¿no? Agarrar un bolsito de abandono, abrigarme, lo que sea, tengo que radiar, ¿sí? Entonces tomo la radio y el modo sería el siguiente. ¿Ven que dice por 3? Tomo la radio, me paro en el canal 16 y digo, Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, dejo pasar si puedo algún segundo, Mayday, velero Petrel, y digo la posición. Antes de describir nada más, digo la posición. Velero Petrel en posición, doy la posición si tengo las coordenadas de latitud y longitud, y si no puedo dar una referencia. En proximidades de la boya Hilton, Río de la Plata, proximidades de la boya Hilton, velero Petrel, tenemos un rumbo con una vía de agua que no podemos controlar, nos hundimos, somos tres tripulantes, velero de 20 pies, casco blanco, nos disponemos a abandonar la embarcación, ¿sí? Puede ser que me responda alguien, puede ser que no me responda nadie. Yo el Mayday lo emito a todo el mundo. Obviamente, si alguien me contesta, nada, si tengo que ir al agua voy tranquilo, entre comillas, porque tengo una esperanza que alguien me respondió. Pero este mensaje no se emite esperando un intercambio, un diálogo. A veces se da, ¿sí? Es lo mejor que nos puede pasar, pero si no es
Mayday, 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 velero Petrel, Mayday, Mayday, velero Petrel, en inmediaciones de la boya, tenemos una vía de agua, nos hundimos, 3 tripulantes, abandonamos el barco. Y cualquier otra información que yo pueda dar complementaria sirve, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es un mensaje de socorro, ¿sí? Emitido a todo el mundo. El mensaje de urgencia se emite de la misma forma, ¿sí? Nada más que sería otra la descripción, ¿sí? Pam, 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 velero Petrel, pam, pam. Dejo pasar unos segundos, pam, pam, velero Petrel. Para informar que estamos retornando a puerto, navegando una situación de urgencia, tuvimos, no sé, fuego a bordo, estamos navegando sin, no sé, sin luces, por decir algo, ¿no? Un tripulante quemado, no reviste gravedad, nos dirigimos a puerto. Eso es un pam pam, ¿sí? ¿Una situación de pam pam se puede transformar en un mayday? Sí, si la situación se empeora, sí. ¿Mm? Bien, y el Segurité de la misma manera, Segurité, 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 velero Petrel Segurité, para informar que iniciamos navegación o para informar avistaje de un elemento flotante en el río, ¿sí? De esa manera. Bien, en cualquiera de los mensajes hay que hablar despacio, o sea, mantener la calma, hay que identificarse. Lo más claramente posible y con la mejor referencia posible, tengo que dar la posición, sobre todo para los llamados de Mayday y Pam Pam, ¿sí? Tengo que decir el número de personas a bordo, cualquier dato que pueda servir para identificar la embarcación, el color de casco, la cantidad de palos si fuera un velero, el tipo de embarcación, la cantidad de tripulantes. Y si se recibe el mensaje o se escucha el mensaje de cualquier estación o barco, hay que responder, ¿sí? Tenemos que intervenir, tenemos que responder, le damos una expectativa de vida, una esperanza y aparte actuamos de manera solidaria, interviniendo en la asistencia, ¿no? Hay que acudir al lugar e intentar eh, rescatar a las personas. Más allá de que haya equipos especialmente entrenados, es una cuestión de estar en el agua. Cuando estamos en el agua y hay alguien en peligro, tenemos que asistir, ¿sí? Lo que vemos acá es un código de señales simplificado en el que se destaca sobre todo el tema de las banderas por el colorido, pero no tengo solamente banderas, ¿sí? Acá tengo banderas que siguen existiendo, se siguen usando, aunque menos porque hay otras formas, pero este es un código internacional de banderas, ¿sí? En donde cada bandera significa un mensaje predefinido, pero también significa una letra, ¿sí? Entonces tengo para la letra A, la B, la C, la D, todas son banderas distintas. Y a su vez cada bandera puede simplificar o transmitir un mensaje. Por ejemplo, ¿ven la W? La bandera W aquí abajo, que dice whisky. Bueno, la W es necesito asistencia médica. Si yo veo un barco con esta bandera, está pidiendo médico. ¿Está? Sigue vigente esto, no lo tienen que estudiar ustedes, simplemente les cuento lo que estamos viendo acá. Y lo que tenemos que saber nosotros, ¿qué es de todo esto? Bueno, en este cuadro tenemos, por un lado, las banderas, que están prácticamente en desuso. Por otro lado, tengo la descripción del alfabeto fonético, y esto es muy útil. No se lo toman, creo, no se toma más en el examen de conductor náutico, pero es muy útil porque estamos en el agua y puede ser que quien esté en el puesto de guardacosta me diga, deletree el apellido o codifique el apellido, ¿sí? O el nombre de la embarcación. En el caso mío, como mi apellido tiene más consonantes que vocales, yo ya sé que cuando salga me van a pedir que codifique. ¿Cómo se codifica? No se dice con B de burro, con C de casa, no. Hay una forma que es internacional en radio, ¿sí? En donde A es alfa,
B es Bravo, C es Charlie, D es Delta. Y así para cada una de las letras. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, yo cuando salgo, mi apellido, Bravo, Juliet, Eco, Romeo, Romeo, India, November, Golf. ¿Sí? Y él va anotando, el radiooperador, letra por letra. ¿Sí? Entonces, si bien quizás pueden aprenderlo de memoria, si no lo saben de memoria, por lo menos anotado en una libretita, en la billetera, en algún lugar de la embarcación, el nombre de la embarcación y el apellido de ustedes en alfabeto fonético. Porque puede ser que se lo pidan. Otra cosa que tenemos acá, ¿sí? En este cuadro, que también es útil, es Morse, el código Morse. En el código Morse yo transmito con puntos y con rayas, que pueden ser destellos o pueden ser sonidos. Lo que distingue un punto de una raya es la duración del destello, la duración del sonido. Y en realidad no voy a transmitir un mensaje en código Morse largo. Simplemente sería útil que si ustedes supieran, quizás lo saben, cómo es un SOS. ¿Sí? Entonces yo me fijo que la S son 3 puntos, la O son 3 rayas y la S son 3 puntos. Eso me permitiría a mí, con una linterna, prender la linterna, taparla con la mano y destapar 3 veces rápido, 3 veces más lentamente y 3 veces rápido y estaría transmitiendo eventualmente un SOS. ¿Sí? Bueno, acá les muestro esto que yo les decía, por ejemplo, náutica, November, Alpha, Uniform, Tango, India, Charlie, Alpha. Se buscaron palabras que tuvieran una difusión más o menos internacional, que no fueran difíciles para el oído, que se entendieran en varios idiomas. Y esto es internacional, ¿eh? Yo me estoy comunicando con un buque chino y el buque chino me codifica con el código internacional. ¿Eh? No me va a inventar palabras. En zonas marítimas también se utiliza mucho el código Q. Digo zonas marítimas porque en realidad el código Q es un código, todos estos códigos se desarrollan en situaciones de guerra. En la Segunda Guerra se utilizó mucho este código, en la Primera también, que en realidad es para hacer preguntas, nació el código Q. La Q es de question, en inglés de pregunta, y entonces era para preguntar la posición, para preguntar la meteorología, etcétera. Entonces, para transmitir en una forma abreviada, en lugar de transmitir en código Morse, por ejemplo, cuál es tu posición, pasaban QTH. QTH me están preguntando la posición. Entonces yo puedo responder, mi QTH es, y doy mi posición. ¿Sí? De todo el código Q, que es mucho más largo que esto es una parte nada más que yo bajé de internet y puse acá. La expresión que más se utiliza, que yo la he escuchado hasta gente manejando un taxi o remis, es el QSL. QSL es el comprendido, el recibido, el acuse de recibo. QSL. Como los radiooperadores de las zonas marítimas operan mucho con buques internacionales que hablan en distintos idiomas, el código Q se utiliza mucho en la costa marítima. Entonces, a mí me ha pasado ir navegando, cosa que acá en el Río de la Plata nunca me había pasado, y que los guardacostas de prefecturas me pregunten QTH, QTI, QTJ. Posición, rumbo y velocidad. Me están controlando, me están monitoreando, entonces QTH, ¿dónde estás? QTI, ¿qué rumbo llevas? QTJ, ¿qué velocidad? Y el QSL es el recibido. Esto no se lo van a tomar en el examen, pero es algo de la realidad. Quizás ustedes están no sé, en San Clemente y escuchan y ven que le preguntan o hablan de esta manera y dicen, ¿qué están hablando, no? Bueno. Hoy en día, además, contamos con muchas posibilidades. Esto va cambiando muy, muy rápidamente. Esto en realidad son medios de comunicación para situaciones de
de emergencia, ¿sí? Esta es una PLB, una boya personal, ¿sí? Eh, Son equipos que emiten señales de radio, que son tomadas por satélites dedicados a este servicio, y el alerta se transmite a un centro de rescate o de operaciones SAR, habrán escuchado SAR, Search and Rescue, búsqueda y rescate, que está coordinado por la Armada y que en forma operativa delega, en muchos casos, en Prefectura Naval Argentina, pero está coordinado por la Armada. Eh, Estas formas de comunicación incorporan también, además de la posibilidad de emitir un Mayday, puedo enviar mensajes de texto, recibir mensajes de texto, recibir la meteorología. Y hoy en día no está puesto aquí, pero con el tema eh, de la posibilidad de tener Starlink, por ejemplo, por decir una marca, tener, digamos, internet satelital con cobertura global, eh, yo puedo tener internet en cualquier lugar del planeta. Puedo tener WhatsApp en cualquier lugar del planeta, me puedo comunicar. Así que las comunicaciones satelitales, este es un antiguo teléfono satelital, la foto esta debe tener más de 10 años, era lo más moderno, un teléfono satelital. Hoy en día, cualquier teléfono que yo lo conecto con Starlink en cualquier lugar del mundo me permite tener esta posibilidad de cobertura, ¿no? Muy bien, con esto terminamos lo que es comunicaciones, ¿sí? Tienen que centrarse para lo que es el examen en lo que es el VHF, en los canales dedicados y en los mensajes principales, Mayday, Pan Pan y Segurité, ¿sí? Lo que vamos a arrancar ahora es con el tema del fondeo. ¿Qué es el fondeo? Bueno, el fondeo es vincular la embarcación con el fondo. ¿Esto cómo lo hago? A través de una o de varias anclas, ¿sí? Que están unidas a través de la TEA. La TEA es o un cabo o una cadena o compuesto por cadena y cabo que me une las anclas que están en el fondo con la embarcación, ¿sí? Y esto es para mantener una posición y mantener mi seguridad. Dentro de los elementos de seguridad que están incluidos en esta ordenanza que yo les comentaba hoy, fíjense que en elementos de amarre y fondeo dice ancla, cadena, cabos y cables inclusive, porque algunos barcos llevan cables, acorde a las medidas y tipos de embarcación. Yo acá le agregaría, además de acorde a las medidas y tipo de embarcación, acorde a otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la zona de navegación, ¿sí? Porque yo puedo tener una embarcación de iguales características en el canal de Beagle o en el Río de la Plata. Y la meteorología, las condiciones del mar, la profundidad son totalmente diferentes. Entonces, eso también condiciona cómo se configura el fondeo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para tener en cuenta el fondeo? El tipo de embarcación, la zona en la que voy a navegar, ¿sí? ¿Qué ancla voy a elegir? ¿Sí? Y eso se hace en función de no solo del tipo de embarcación, sino también del fondo y de las características que ese fondo tiene. Ese fondo se llama tenedero y no es lo mismo si es de roca, de arcilla, de arena, de fango, ¿sí? Distintas anclas tienen distintas prestaciones y son más eficientes en tenederos diferentes, ¿sí? También tengo que tener en cuenta cómo voy a configurar el fondeo. Si voy a fondear con un ancla, con dos anclas puestas una a continuación de la otra, ¿sí? Si pongo dos anclas en forma independiente, como bigotes o barbas de gato, ¿sí? También va a modificar cómo configuro el fondeo el lugar que yo elijo. Si estoy expuesto a los vientos, a las olas, a las corrientes, ¿sí? La maniobra, que es como configuro el fondeo, y obviamente las condiciones meteorológicas. Yo puedo fondear hoy y estar perfecto, pero mañana, pasado, me avisan el pronóstico meteorológico dice que va a pasar un frente muy fuerte, que va a soplar viento muy grande de un cuadrante determinado, tengo que modificar el fondeo, ¿sí? El fondeo es algo dinámico también. Yo me tengo que ajustar a las condiciones que hay en el lugar.
Existen infinidad de anclas. Esto es nada, son 5 anclitas que yo tomé, las más comunes en navegación deportiva. En la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La más común es el ancla tipo Danforth, pero no es porque sea la mejor en cuanto a sujeción, a fijación al fondo. Es porque además de ser muy buena, porque lo es, además de ser muy buena, permite que se estive en el barco en forma muy cómoda comparada con las otras anclas. Puedo trasladar una o varias anclas adentro de un cajón, de una caja de anclas, ¿sí? Y no tengo filos, puntas, que ponen en riesgo a los tripulantes o a la embarcación. El ancla Danforth es este brazo central pivotea, entonces queda acá en muy poca altura y no tiene estos filos y puntas como por ejemplo el ancla Bruce, ¿sí? O un ancla CQR o un ancla de tipo Grampin que aparece acá. Muy común estas en construcción artesanal también, con hierro de obra, lo hacen los pescadores, que tienen filos, puntas y tienen su riesgo, ¿no? No quiere decir que no sean buenas, ¿sí? Son eficientes, son buenas, pero la Danforth tiene además la ventaja de la estiva y la carga. ¿Cómo tengo que configurar el fondeo? Bueno, para fondear yo tengo que conocer la profundidad en la cual yo estoy navegando. Por eso es muy importante tener cómo sondear, cómo medir esa profundidad. ¿Mm? Con una sonda de mano, una sonda ecoica, puede ser con un escandallo, ¿sí? Yo bajo un peso, una plomada, y si no, una ecosonda, voy viendo la profundidad. Cuando determino la profundidad y quiero fondear, se dice, como consejo inicial, que con buen tiempo tengo que tirar de 3 a 5 veces la profundidad en esa TEA, en esa línea de fondeo. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo acá, por decir algo, 3 metros, hago 3 por 3 es 9, tengo que tirar mínimo 9 metros o 15 metros, o sea, 5 veces la profundidad, con buen tiempo. Si las condiciones meteorológicas se complican, ¿sí? Y aumenta la ola, el barco va a empezar a cabecear, el ancla va a tender a desvincularse del fondo, tengo que darle mayor longitud a la línea de fondeo para que no levante el ancla, ¿sí? Y en ese caso, se mantenga la línea de fondeo, la TEA, lo más horizontal al fondo posible, ¿sí? ¿Cómo logro también esa horizontalidad? Que no quede la catenaria, digamos, con tanta pendiente. Bueno, si yo hago la línea de fondeo, la TEA, solo con cabo, esto va a tener forma curva, como una catenaria. Si yo combino con cadena, la cadena va a copiar el fondo y luego de ahí puedo salir con un cabo hacia la embarcación. O fondear todo con cadena, pero bueno, ya sería mucho peso llevar 20 metros de cadena a bordo, ¿no? Recomendaciones. Una recomendación útil es en el ancla, ¿sí? Tener un cabo, ¿sí? Que no va a trabajar, que se llama orinque, que tiene la longitud de la profundidad en donde yo estoy fondeando. Y en este cabo, orinque, hay una boya que se llama boyarín. La función del boyarín es indicar la posición donde está el ancla, que es una referencia para mí y para los demás barcos que están navegando, para que tomen distancia de respeto de mi fondeo. Y a su vez me permite en algunas situaciones levantar el ancla, ¿sí? Con mayor comodidad cuando está muy clavada. ¿Mm? En torno a este punto, a esta boya, a este boyarín o en torno al ancla, puede darse una situación que se llama borneo. El borneo es el giro, también decimos borneo en relación al viento, cuando el viento cambia de cuadrante. También la embarcación gira, ¿sí? Alrededor del ancla, ¿sí? Esto se dice que bornea, y al bornear describe un círculo que se llama círculo de borneo. Yo tengo que tener mucho cuidado
porque si arrojé, por decir algo, 20 metros de cabo con el ancla, ¿sí? Voy a describir un círculo de borneo de radio 20, diámetro 40 metros, y tengo que fijarme que en el caso de darse ese borneo, no me vaya a una zona donde haya piedras, un muelle, palos, poca profundidad o donde esté otro barco. Una de las formas de limitar el círculo de borneo y aumentar la seguridad es fondear a barbas de gato. Las barbas de gato consiste en arrojar dos anclas por proa, ¿sí? Separadas. Yo las separo a través del uso del motor cuando estoy fondeando, y de esa manera queda la embarcación con dos fondeos, como vemos en la imagen de abajo a la derecha, y eso hace que la embarcación al bornear, ¿sí? Describa algo parecido a una elipse y no un círculo, además lógicamente de presentar mayor seguridad por tener un doble sistema de fondeo, ¿no? No los conductores náuticos, pero sí en embarcaciones mayores que por ahí hacen navegaciones un poco más expuestas, ¿sí? Y que no pueden salir a tierra en un varadero, en un club, como un gomón, como un bote, tienen que aguantar una tormenta fondeados. En ese caso, se utilizan anclas engalgadas. Las anclas engalgadas son anclas colocadas una a continuación de la otra. A diferencia de lo que veíamos recién en barbas de gato que estaban separadas, acá están en la misma línea de fondeo, ¿sí? Ambas anclas. Esto aumenta la eficiencia, ¿sí? Del fondeo, obviamente. Y una última posibilidad en el mar o en el río, pero digamos en lugares donde la profundidad es muy grande, es usar un ancla de mar. Esto no es un fondeo, porque yo no estoy unido al fondo. Es el ancla de mar o ancla de capa, es una especie de paracaídas construido en tela, que suele tener incluso a veces un aro metálico en su boca, puede tener una boya flotante asociada, ¿sí? Y es como un paracaídas que está abierto en su extremo para que el agua ingrese y salga, ¿sí? Pero esto va retrasando, digamos, el paso del flujo. Y en este punto tiene un quitavueltas, ¿sí? Que es un herraje que permite que el paracaídas vaya girando y que este cabo no se retuerza demasiado, ¿sí? Se arroja aproximadamente con un cabo de 5 veces la eslora de la embarcación, se arroja por proa y se utiliza para controlar, para disminuir lo que se llama el abatimiento por el viento, ¿sí? El viento me abate y la corriente me deriva, ¿sí? Abatir es que me lleva el viento. Entonces, como el viento me está llevando, porque hay mucho viento, yo arrojo al mar o arrojo al agua este ancla, que es como un gran paracaídas, que al llenarse de agua retarda, disminuye mi desplazamiento, anclándome, entre comillas, o disminuyendo mi abatimiento, ¿sí? Aquí vemos esto que yo les decía. Esto es muy usado por los pescadores para quedar al garete, le suelen decir los pescadores, ¿eh? Garetear o quedar al garete, arrojan un ancla de capa o ancla de mar, que a veces hasta son improvisadas, hasta con bolsas de arena, ¿sí? De materiales de construcción, y esto se infla, se llena de agua y evita que el viento, ¿sí? A mi embarcación que estaba en ese momento sin motor, sea abatida, llevada por el viento. Hay distintas técnicas para usarla, por popa para disminuir, para frenar una embarcación, por proa para mantener una posición y quedar con proa al viento y a las olas. ¿Mm? Y esta es el ancla cuando yo la traigo, la recojo, ven que no es más que un paracaídas de tela reforzado, ¿sí? Pero digamos es eso.
Bien, vamos ahora con la segunda parte, que son algunas cuestiones vinculadas con motor y maniobras básicas, ¿sí? Bueno, lo primero que les comento que los motores en las embarcaciones tienen su descripción de acuerdo a la relación con el casco. Yo tengo motores fuera de borda, los que están fuera del casco, la borda es la línea de borde del casco. Dentro, fuera de borda, los que tienen parte adentro y parte afuera, como lo dice la descripción, y los motores internos. Esta es la descripción más común de los motores en náutica, pero en cualquiera de las tres categorías puede haber motores de distintas clasificaciones, ¿no? Pueden ser motores gasoleros, nafteros, eléctricos, a su vez pueden ser motores de 2 tiempos, de 4 tiempos, ¿sí? En este caso, lo más común, digamos, en cascos de mayor porte, son los motores internos, de diésel o nafteros, en su mayoría. Los más comunes son los diésel, muy parecidos a los motores de los camiones. De hecho, las principales marcas, por ejemplo, Volvo en náutica, o Yanmar, también fabrica, en el caso de Volvo, o maquinarias, ¿no? O camiones. Se denominan así los motores internos porque se alojan totalmente dentro del casco y mediante un eje, ¿sí? Que es la línea de eje, transmiten el movimiento a una hélice que está en el agua, afuera. ¿Sí? Eh, los motores dentro o fuera de borda, ¿sí? Son motores que generalmente están en los cruceros. En este caso es como si fuera un híbrido. Tengo el motor, toda la parte interna, que es la verde y gris, que está por acá, que puede ser diésel, naftero, pero no tiene una línea de eje como un elemento lineal como en el caso anterior, sino que tiene algo parecido a lo que es la pata de un motor fuera de borda. ¿Ven? La parte está gris clara. Esto es se suele usar en los cruceros, lo que llamamos yates de motor o cruceros. Y los más comunes, los que vamos a prestar atención para la categoría nuestra, son los fuera de borda. Fuera de borda hay de mucha potencia, incluso fíjense este de la foto es de 250 caballos. Ustedes recuerden, pueden conducir motores hasta 150. Y en este caso pueden ser estos motores de 2 tiempos o de 4 tiempos. Por lo general, hay un micrófono abierto, me parece, chicos. Por lo general son nafteros y estos motores pueden ser, les decía, de 2 tiempos o de 4 tiempos. En el caso de los nafteros, los de 2 tiempos utilizan una mezcla de nafta con aceite para motores de 2 tiempos de uso náutico y los de 4 tiempos nafta super directamente. El movimiento que generan los motores es transmitido para generar la propulsión hasta la hélice, ¿sí? Entonces, todo lo que compone la transmisión es la caja de transmisión, el eje y la hélice. La caja perdón, el eje, ¿sí? Decíamos, en los motores internos es un elemento lineal que atraviesa el casco en un punto por debajo de la línea de flotación, ¿sí? Es un punto que tengo que tener bastante cuidado porque suele tener un goteo, ¿sí? Una entrada de agua. Y en los motores fuera de borda existe también una pata, una línea de eje, pero es de poco desarrollo, ¿sí? Por las características del motor. Esta transmisión termina en hélices, que pueden ser de distinto tipo. Acá la hélice no tengo que inventar nada, ¿sí? Ya viene definida por fabricante, el diseño, el modelo y el modo de giro de la hélice. Acá simplemente les muestro para que vean que existe infinidad de hélices, desde plegables, hechas con bronce, con distintas aleaciones. En este caso, esto es para los veleros, en donde la hélice ayuda al velero a salir o a entrar a puerto, pero después navegando a vela, las aspas, las palas, se cierran para disminuir el roce y la fricción con el agua.
Después puede haber también hélices de plástico, de distintas aleaciones, de distintos metales, y tienen un sentido de giro definido, dextrógiro o levógiro, que ahora vamos a ver. De acuerdo a su sentido de giro, la caja de transmisión lo que hace, este conjunto de engranajes, es comandar la marcha. Y de alguna manera dice, bueno, si vamos a ir avante, si vamos a avanzar, ir hacia adelante, la hélice tiene que girar hacia un determinado lugar, supongamos la derecha. Y si tengo que ir en reversa, si tengo que siar, se dice en navegación, si tengo que siar, tiene que girar en el sentido contrario. La hélice, que es donde finalmente se genera la corriente de aspiración y de expulsión, tiene distintas partes. Hay un micrófono abierto, chicos, les comento nuevamente, si lo pueden cerrar. No alcanzo a ver quién es, pero está entrando ruido. Les decía, la hélice tiene determinadas características, ¿sí? Por un lado tiene un cuerpo central o núcleo que vincula las palas al eje, ¿sí? Distintos tipos de pala. Esas palas pueden tener paso fijo o variable, un diámetro exterior, un sentido de giro, y al girar van a generar una corriente de aspiración por delante y una corriente de expulsión por detrás, que es lo que hace avanzar a la embarcación, ¿sí? Como resultado de esta corriente y de este movimiento, aparecen distintos efectos. Uno de ellos se llama efecto de rabeo o fuerza lateral y el otro se llama cavitación. Ahora les voy a explicar. Con respecto a las hélices, les comento. Cuanto más palas tenga la hélice, mayor va a ser la performance de esa hélice, menor va a ser la vibración, más homogénea va a ser la aspiración y la expulsión. En el gráfico de la izquierda vemos una hélice de 2 palas, una de 3 y una de 4, y justamente dice mayor vibración, no vibración. ¿Sí? Cuanto más palas tenga, mejor va a ser la performance de esa hélice. Fíjense, acá tenemos 2, 3, 4, 6, o aquí una que debe tener 12 o 14. ¿Sí? Esas palas están vinculadas a un núcleo y ese núcleo sólidamente está unido al eje de la transmisión. ¿Sí? La forma en que se vinculan estas palas con el núcleo, ¿sí? Determina lo que es el paso. ¿Sí? Las palas pueden estar unidas, las palas pueden estar unidas de forma fija, ¿sí? Como generalmente sucede, o en algunos casos, esto es raro, pero existe, pueden tener paso variable. El paso variable quiere decir que yo, a través del uso de una herramienta, de una llave, puedo cambiar el ángulo de la pala para que corte el agua con un ángulo diferente. Eso va a determinar el paso. El paso lo entendemos como la distancia en horizontal necesaria para que la hélice realice un giro completo y la embarcación se desplace. La hélice en el agua va a ir describiendo una especie de helicoide, como si fuera la rosca de un tornillo, y ustedes van a ver que al igual que la rosca de un tornillo, cuando van a comprar un tornillo, un bulón, vieron que tienen que fijarse el paso. Bueno, el paso es eso, es la distancia entre cresta y cresta de la helicoide. ¿Mm? Cuanto mayor sea el paso, ¿sí? Mayor va a ser la fuerza que realice todo el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque con una vuelta avanza mucho. Entonces, ¿por qué avanza mucho con una vuelta si tiene un paso muy grande? Porque realmente va haciendo mucha resistencia, va desplazando mucha agua, ¿sí? Y es lo que vemos aquí a la derecha. Si corto el agua con un ángulo sesgado, digamos, menor, ¿sí? La hélice gira y mi avance es menor. Ahora, si yo la pala, ¿sí? Tiene un ángulo de esta manera, desplaza mayor cantidad de agua, el avance va a ser mayor, el paso va a ser mayor, pero ojo, también la resistencia de todo el sistema de transmisión, los esfuerzos van a ser mayores. La hélice tiene un diseño predefinido.
Se llama dextrógira cuando yo pongo avante, cuando digo vamos para adelante, y la hélice gira hacia la derecha. Si yo digo vamos hacia adelante y la hélice gira hacia la izquierda, que puede ocurrir, eso tiene que ver con la fabricación del motor, eh, la hélice se llama levógira. ¿Sí? Si gira hacia la derecha, dextrogira, y si gira hacia la izquierda, levógira. Cualquiera de las dos, cuando yo voy a dar reversa, lo único que hacen es invertir el sentido de giro. Entonces, si giraba para la derecha, porque era dextrógira, para hacer reversa va a girar hacia la izquierda. Pero la hélice es la misma. ¿Sí? Acá vemos claramente lo que yo les comentaba. La hélice gira, al girar va generando por delante una corriente de aspiración y por detrás una corriente de expulsión. Y lo que va quedando dibujado en el agua es esta especie de, con burbujas, esta especie de helicoide, de rosca, y entre cresta y cresta es lo que llamamos paso, ¿sí? En el paso de la hélice. Un tema importante acá a tener en cuenta es lo siguiente, la hélice produce una aspiración, entonces todo lo que esté por delante, cerca de la hélice, va a ser atraído a la hélice. Entonces cuando yo estoy conduciendo la embarcación, si veo en el agua ramas, hojas, cabos, nylon, lo que sea, me tengo que alejar, porque lo más probable es que termine en la hélice enredado. Y no es porque yo tengo mala suerte o porque lo agarro justo, sino porque la hélice lo aspira. Este giro de la hélice produce una fuerza lateral o efecto de rabeo. ¿Sí? Efecto lateral o efecto de rabeo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si la hélice gira hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, es dextrógira, gira hacia la derecha viéndolo yo de popa, ¿sí? La popa, cuando yo inicio la marcha, va a tender a irse hacia estribor y la proa hacia babor. O sea, la embarcación cuando estoy detenido y pongo avante y acelero, va a ser un pequeño movimiento de la popa, ¿sí? Hacia el lugar que la hélice gire. Y la proa hacia la otra banda, girando sobre su punto medio de la eslora. ¿Sí? Este efecto de movimiento de la popa se llama rabeo. ¿Sí? Y tiende a disminuir o a desaparecer cuando la embarcación ya empieza a desplazarse y se produce la aspiración y la expulsión del agua. ¿Sí? El otro efecto es la cavitación, ¿sí? Las bombas también cavitan, y este efecto en el motor es cuando justamente la hélice queda girando por exceso de velocidad en una mezcla de agua compuesta por burbujas de aire que hacen que la hélice tenga menor resistencia, aumente sus revoluciones, aumente las vueltas, pero sin embargo aumenta mucho las vueltas, pero la embarcación no avanza. O sea, esto genera que las revoluciones se vayan muy arriba, ¿sí? Gira demasiado rápido la hélice y comienzan a aparecer vibraciones, ruidos muy raros y pérdidas de rendimiento, de prestación. O sea, la embarcación, ustedes van a 4.000 vueltas y no se mueve. ¿Qué pasa? La hélice quedó girando por distintos motivos dentro de burbujas de aire. Entonces, me tengo que desprender de esas burbujas de aire. ¿Cómo lo hago? Disminuyo las revoluciones. Al disminuir, la hélice deja de girar tan rápidamente, se libera de esas burbujas de aire y nuevamente comienzo a avanzar. Esto es común en zonas con corrientes o cuando tengo motores muy potentes y la embarcación va muy cargada, o cuando la embarcación sale del agua, la hélice, por algún motivo, salta la embarcación, se acelera en el aire y entra la hélice sobreacelerada al agua. ¿Sí? Las fallas más frecuentes en lo que son motores, bueno, es un motor, no tiene mayores secretos, el motor de náutica. Eh,
Tengo que chequear, obviamente, cuestiones de arranque, funcionamiento. Es muy importante la revisión ocular permanente, a diferencia de un auto en el tránsito común vehicular, que yo no levanto el capó todos los días. En un motor náutico es importante hacerlo, revisar todo lo que son conexiones, mangueras. ¿Por qué? Porque está sometido a una vibración, sobre todo si yo navego con potencia y en lugares con oleaje, a golpes y vibraciones que un automóvil, no está sometido. Entonces, los materiales tienden a desgastarse, a desconectarse mangueras, ¿sí? A aflojarse los tornillos. Entonces, la revisión ocular es muy importante. Las fallas más comunes, carburación, lubricación, refrigeración. Tengan en cuenta que los motores fuera de borda refrigeran tomando agua del medio. Entonces es muy común que se tape la toma de agua o que el rotor se reseque, entonces ya no funciona bien, ¿sí? Y es muy importante también que yo conozca el motor y tenga un kit mínimo de atención, de reparación de averías mínimas. Que estos son conectores, mangueras, bujías, una llave para cambiar bujías, etc. ¿Sí? Algo importante en el motor, fuera de borda, es el trimado del motor. El trimado puede ser en forma manual o eléctrica, que se llama power trim. Y el trimado del motor consiste en, considerando el desplazamiento de la embarcación, ver qué ángulo va a tener la pata para llegar lo más perpendicular posible a la superficie del agua. Si yo el trimado lo hago de esta manera, como está en la primera imagen, esto va a tender a levantar la popa, el esfuerzo, y a bajar la proa. La embarcación se va a ir clavando en las olas, va a ir con mayor resistencia, ¿sí? Eh, y incluso con oleaje puede ser peligroso porque me estoy clavando en las olas. Si lo pongo de la otra manera, como está acá en el medio, la proa tiende a levantarse. También es peligroso si acelero. Acelero y se levanta la proa. ¿Por qué? Porque la pata tiene esta inclinación. Entonces me hunde la popa, me levanta la proa. Si hay viento y oleaje, es muy peligroso. Tiene que ir lo más perpendicular posible al agua, ¿sí? Y esto, además de darme seguridad, me permite una optimización del consumo de combustible. Elementos comunes que fallan, bueno, un rotor, por ejemplo, de refrigeración, bujías, tengo que tener. Acá tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando yo preparo la mezcla del combustible, si la hago muy pesada, las bujías se carbonizan, ¿sí? Y si hago la mezcla de combustible muy liviana, tiendo a, si en motores de dos tiempos, ¿no? Estoy hablando, tiendo a generar un desgaste no deseado en el motor. Y con respecto al tema del manejo de combustible, un tema muy importante es el tema medioambiental, ¿sí? O sea, más allá del tema de prevención de incendios, que está asociado con el tema de los combustibles líquidos en navegación, también hay una cuestión medioambiental importante, ¿sí? Yo tengo que verificar que los elementos en los que yo traslado el combustible sean elementos aptos para trasladar combustible, tanques especialmente fabricados para combustible. No llevar nafta en un bidón de jugo, porque eso va a estar expuesto al sol, la nafta es muy volátil, desprende gases, van a empezar los derrames, las pérdidas dentro de lo que es la embarcación. ¿Sí? Es muy riesgoso. Los conectores, las mangueras, el momento en el que yo realizo la carga o recarga, y a su vez evaluar, tener autonomía, tanques que no requieran recargas estando navegando. ¿Sí? Si yo voy a emprender una navegación de 4 horas, tengo que tener una autonomía mayor de 4 horas en el tanque, para no estar haciendo recarga en medio del río o en medio de la laguna o en medio del mar. ¿Sí? Elementos comunes a tener en cuenta: tanques homologados, con su venteo correspondiente, con sus rocas y su dureza en el plástico aprobada, la famosa perita, que es una bomba y una válvula de retención, líneas de combustible con conectores,
y tener en cuenta que la mezcla en los motores de 2 tiempos lo realizo con una proporción de cada 100 partes de combustible, 2 partes de aceite. ¿Sí? 2 cada 100. Que es lo mismo que decir 1 cada 50, que es lo mismo que decir cada 5 litros de nafta, 100 centímetros cúbicos de aceite, y que es lo mismo que decir que por litro de nafta super le voy a poner 20 centímetros cúbicos de aceite. ¿Sí? Mantener esa proporción cuando son motores de 2 tiempos, ¿no? Accesorios que es importante tener y que suelen fallar, tienen desgaste mecánico, quedan al sol. Los filtros también, los filtros de combustible. Y después otra cosa que es importante es, obviamente que es lo que vamos a ver ahora rápidamente y con esto terminamos, es el tema de las maniobras más comunes. ¿Sí? Yo tengo que conocer la embarcación, conocer cómo responde el casco, el motor. Esta es una de las cosas primeras que tengo que conocer, que es el diámetro táctico o curva de evolución. Es la dirección, cómo responde la dirección de la embarcación, cuánto necesito para hacer un giro completo de 360 grados. Eso se llama diámetro táctico. La maniobra por excelencia dentro de lo que es la conducción es la maniobra de hombre al agua. La maniobra de hombre al agua combina cuestiones que en realidad hacemos todo el tiempo cuando entramos o salimos de un muelle, o cuando queremos fondear, que es detener la embarcación en un punto determinado. En este caso el punto sería un tripulante caído y obviamente lo que principalmente requiere atención y entrenamiento es que uno está trabajando en este caso bajo una situación de estrés, ¿sí? Porque no es algo previsto que se caiga una persona, ¿sí? Existen distintas cosas que yo tengo que hacer en la maniobra. No es necesariamente un orden de prelación en los hechos, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer si una persona cae y la veo caer, cualquiera de los tripulantes que ve caer una persona tiene que gritar hombre al agua. Eso es un protocolo, ¿sí? Hombre al agua, pum. Ni bien cae la persona o si yo veo que está por caer, si estoy al control del motor, ¿sí? Del timón, lo que tengo que hacer es alejarle la hélice a la persona que está caída. ¿Y cómo se aleja la hélice? La hélice se la alejo acercándole la proa a la persona. No la voy a tocar, pero lo que tengo que hacer es, justamente dice caer, es ir con la proa hacia el lugar, hacia la banda por la cual la persona cayó. Y eso va a hacer que la hélice se aleje poco, unos centímetros, 1 metro, pero que no le pase por arriba a la persona caída, porque en el momento que toca el agua a la persona, lo más peligroso no es el agua, sino que es la hélice de la embarcación. ¿Sí? En ese mismo momento arrojo elementos flotantes, ¿sí? Lo que tenga, pueden ser un torpedo, un circular, chalecos salvavidas, un bidón vacío, lo que tenga que flote, porque le va a dar la posibilidad de aferrarse, de tener mayor flotabilidad, pero además, si esa persona se hunde y yo hago la maniobra de hombre al agua, piensen que puede haber ola, puede haber viento, puede haber un poco de neblina, la puedo perder a la persona. Si yo arrojé elementos al agua, esos elementos flotantes me van a marcar un sector en donde probablemente esa persona esté sumergida. ¿Sí? Por eso es muy importante, desde el momento que cae la persona, intentar mantener el contacto visual permanente con la persona caída. ¿Sí? Si tengo GPS con la función hombre al agua, lo puedo presionar, eso me marca un punto, ¿sí? Y me indica cómo retornar a ese punto. Y luego tengo que iniciar la maniobra de aproximación elegida, buscando acercarme, ¿sí? Pro al viento y a las olas, ¿sí? A la persona caída. Tengo que quedar proa al viento y a las olas para que las olas no me tomen por la banda. ¿Sí? Cuando yo estoy próximo a la persona, ¿sí? Muy próximo a la persona, pongo el motor
en neutro, sin detenerlo. De esa manera deja de girar la hélice, porque me vuelvo a acercar a la persona y otra vez estaría poniéndola en riesgo. Bueno, ahí empieza otro tema. ¿Cómo la subo a bordo? Preferentemente por popa, cerca de la línea de crujía. Y una vez a bordo de la embarcación, tengo que chequear todo el agua, que no haya ningún cabo que yo le haya arrojado, un salvavidas, algo que se pueda enredar en la hélice, y recién ahí, cuando estoy seguro que no hay nada en el agua, doy avante. ¿Sí? Acá empezará otro momento, ¿sí? En la asistencia termina la maniobra de hombre al agua y ahí empiezan lo que son primeros auxilios de la persona que está rescatada, que puede requerir técnicas de RCP, lo que fuera, ¿sí? Pero lo que es desde el punto de vista de la navegación, la maniobra, finaliza la maniobra de hombre al agua cuando el hombre está dentro del casco. Estas son gráficos que en realidad son maniobras muy sencillas a motor. Esto es un círculo, la maniobra puede ser un círculo o puede ser un 8. Fíjense que en ambos casos, de dónde está dibujado el viento, la persona cae, yo hago toda la vuelta y quedo proa al viento y a las olas. ¿Sí? En este caso lo mismo. Esto que está dibujado es un velero, pero es lo mismo exactamente. Hago un círculo o un óvalo y quedo proa al viento y a las olas. Ahora, si yo empiezo la maniobra y giro para buscar a la persona y el viento y las olas lo tengo por popa y hay mucho viento y mucha ola, puedo seguir, virar y de esta manera describo un 8 que me permite quedar al lado de la persona proa al viento y a las olas. ¿Sí? Un tema muy importante, una recomendación, cuando puedan, prueben con un compañero, un día que esté lindo, salgan con la embarcación, tírense al agua, ¿sí? Una persona queda a bordo de la embarcación, la otra se arroja al agua, intenten subir. Van a ver lo difícil que es. Y ahí van a ver, primero, cómo subir, y además qué es necesario colocarle a la embarcación o tener a bordo para poder levantar una persona. Si necesito cabos, si necesito una escala tipo escala de gato para subir, si necesito, y la embarcación lo permite, ponerle una escalera retráctil fija, metálica, en popa, ¿sí? O si no le puedo poner nada y bueno, y tengo que intentar subirlo como sea. ¿M? También eso le va a permitir saber o conocer la estabilidad de la embarcación, cosa que varía y cambia mucho con viento y con ola. Esta es una situación extrema, no es para la categoría de ustedes, pero lo que le quiero significar con esta imagen, que nosotros cuando navegamos a vela nos atamos a la embarcación con mal tiempo. Cuando hay mal tiempo, vamos atados con arnés y línea de vida, igual que un obrero, un operario que trabaja en un andamio en altura. ¿Por qué? Porque yo me caigo al agua y lo peor que me puede pasar es desvincularme del barco. Tengo que quedar unido, aunque sea colgando, ¿sí? Porque es muy difícil la maniobra en condiciones meteorológicas desfavorables. Hablando de otro tipo de maniobras, bueno, cada uno de ustedes, de acuerdo a la embarcación, al lugar que quede la embarcación, a los lugares que frecuentan, los clubes, las bajadas náuticas, van a tener que habituarse a distintos tipos de maniobras, bajadas y subidas con trailers, quedar abarloados. Estos son embarcaciones abarloadas, unidas unas con otras. En ese caso o en cualquiera tengo que tener en cuenta que tengo que tener defensas también. Defensas son elementos inflables, más o menos blandos, que hacen las veces de paragolpe entre embarcaciones o entre embarcación y muelle. Y fíjense que los cabos, más allá de los nombres que tienen, que ahora los vamos a ver, siempre van como dibujando triángulos, ¿no? Triangulando. ¿Por qué? Porque el triángulo es la forma indeformable y eso me permite, ¿m?
estar más o menos estable. Los cabos que van, si yo tengo acá un muelle o una marina y que van hacia boyas en el interior, se llaman coderas de proa y de popa. Los que van hacia muelles se llaman largos. Fíjense que en las fotos no son lanchas, son grandes buques, porque tanto un gran buque como un barco, un velero menor o un casco menor usan la misma técnica. Van triangulando, coderas largos, cabos de través o spring, triangulan y de esa manera intentan mantener una posición fija. Una maniobra que es muy importante, ¿sí? Y con esto vamos a ir terminando, son las maniobras de remolque. Las maniobras de remolque son muy importantes. En algún momento les van a dar remolque a ustedes y en algún momento ustedes van a dar remolque a alguien. Eso es así y va a ocurrir si están en el agua. Si yo tengo que hacer un remolque programado, lo mejor programado, ¿qué es? Es decir, bueno, hay que ir a buscar una embarcación que está en tal lugar y traerla. Nos donaron una embarcación, pero no tiene motor, hay que traerla. O se queda una embarcación y hay que irla a buscar, ¿sí? Y es algo que hacemos habitualmente. Entonces, si lo hacemos habitualmente, lo mejor es ya tener preparado para el remolque una línea de remolque, ¿sí? Con una pata de gallo. Una pata de gallo es cuando yo la tensión la divido en dos brazos, en dos vectores. Entonces, en el remolcador, que es la embarcación que va a ir tirando adelante, en cada cornamusa del casco, yo pongo un cabo, ¿sí? Que hace la pata de gallo, y eso hace que el esfuerzo se divida entre las dos cornamusas. ¿Sí? Entonces el remolcador tira en forma pareja, ¿sí? Sin cambios en la dirección. Va tirando el remolcador y no tiene tirones, puede llevar la dirección, cosa que no podría hacer si estuviera tomado solamente de una banda, porque estaría recibiendo los tirones del remolcado de forma descentrada, fuera de la línea de crujía. En el remolcado, esta es una imagen extrema, ¿no? Es un remolque de mar. Van a buscar un velero, por ejemplo, en este caso, y para traerlo en el mar, con mal tiempo, con olas, Bueno, hay que buscar dividir los esfuerzos en la mayor cantidad de puntos fijos posibles, porque si en algún golpe de ola vuela una cornamusa, no lo puedo perder al barco. Entonces, acá yo hacía una pata de gallo y en el otro lo vinculo en la mayor cantidad de puntos posibles. Que sería algo más sencillo esto, pero es similar, ¿eh? Es un aparejo de remolque, ¿sí? Algo importante, cuando yo doy remolque por largo, este se llama remolque por largo, va la embarcación adelante tirando de otra de atrás, es mantener la distancia mínima entre embarcaciones. Eso tiene que ser con buen tiempo y sin olas de 3 a 4 esloras. Eslora era el largo del barco remolcado en este caso. Y si hubiera ola, puede ser que sea mayor la distancia. Lo que tengo que hacer es intentar que no se aproximen demasiado las embarcaciones porque el remolcado no tiene motor, no tiene freno. Entonces, si está muy cerca y se acelera, va a colisionar con el remolcador. Algo importante también, si yo voy a hacer un remolque en un lugar con mucha ola, es poner un peso en la línea de remolque. Este peso va a mantener la tensión en forma más o menos permanente y va a evitar los chicotazos, los tirones, cuando esa línea, por efecto de la ola, pierda tensión. En el mar, entre embarcaciones grandes estoy hablando, es común, digamos, recomendar que se ponga una cubierta de auto aquí en el medio, que a su vez sirve como de amortiguador de los chicotazos. Se deforma y sirve como amortiguador. Si yo estuviera remolcando, por ejemplo, a un velero que tiene timón el velero,
aunque se quede sin motor, tengo que dejar en la embarcación remolcada un timonel y pedirle a ese timonel que no acorte camino, sino que vaya copiando la estela del remolcador, haciendo las maniobras lo más amplias posibles para evitar que la línea de remolque pierda tensión y después cuando lo recobre se corte o rompa algo en las embarcaciones. No siempre se puede hacer eso, porque no siempre el remolcado tiene timón, ¿sí? Por eso es muy importante cuando yo hago cualquier remolque, ¿sí? Y en este caso el remolque por largo, es hacer el remolque lo más lentamente posible, ¿sí? Lento, ya está, estoy remolcando, no puedo ir rápido, tenemos que ir lento. El remolcado no tiene freno, así que si yo disminuyo la velocidad, tengo que ir disminuyendo paulatinamente para evitar que el barco remolcado se vaya arriba del remolcador, ¿sí? Y las maniobras las hago lo más lentamente posible. El remolque por largo es un remolque para aguas abiertas, por esa necesidad de espacio para poder maniobrar. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo tengo que ingresar a un barco que no tiene gobierno, no tiene timón, por un canal muy estrecho o tengo que maniobrar dentro de un club náutico, ¿sí? O dentro de canales? Si yo le doy una línea de remolque muy larga, no lo puedo maniobrar, no lo puedo llevar. Entonces, aquí viene otra técnica de remolque que se llama abarloado, que es colocar los cascos borda con borda, ¿sí? Formar como una especie de catamarán, en donde uno de los barcos le da la propulsión y el timón al otro que no lo tiene. En el medio coloco defensas, los amarro con cabos y lentamente voy entrando abarloado, ¿sí? Y voy maniobrando en los espacios reducidos. El otro tipo de remolque, estas son fotos históricas, ¿no? Pero sigue existiendo, es el remolque por sirga. ¿Qué es por sirga? Por sirga significa que desde la tierra yo llevo algo que está en el agua. Lo puedo llevar con una camioneta, mediante una locomotora con una vía de tren, o tracción a sangre, como están haciendo acá, con caballos, o con marineros, con personas, ¿sí? Era un remolque muy usado antiguamente, las barcazas bajaban los ríos con las corrientes y lo subían a través del camino de sirga, que es el camino que queda en las orillas de los ríos, utilizando, por ejemplo, animales. Una mula en este caso está subiendo las embarcaciones. Hoy en día se sigue utilizando en muchos canales, se les da con maquinarias desde la costa tracción a las embarcaciones, ¿sí? Entonces tenemos remolque por largo, que es quizás el más común en náutica y el que se da en aguas abiertas, remolque abarloado, recomendado en espacios interiores, reducidos, el remolque por sirga, cuando lo hago desde la costa, y el remolque por empuje. Acá puse unas imágenes que no tienen nada que ver con la navegación deportiva, pero es la máxima expresión del empuje y es justamente el traslado en el río, por ejemplo, Paraná, de barcazas con elementos del agro. Entonces, aquí las barcazas van flotando adelante, el remolcador lo que va haciendo es empujar, ¿sí? Eh, Se puede dar también por empuje en navegación deportiva, ¿sí? Lo van a ver también en espacios reducidos o cuando hay un peligro, una embarcación, por ejemplo, se queda sin motor y se está yendo contra un muelle, contra las piedras, a un lugar de poca profundidad, y otra embarcación se pone próximo, casco con casco, y lo empuja para sacarlo del peligro. Una vez que lo sacó, le da un cabo y quizás hace remolque por largo, pero sería otra posibilidad remolcarlo por empuje, ¿sí? Entonces, recuerden, remolque por largo, remolque abarloado, remolque por camino de sirga o de sirga y remolque por empuje. ¿Está? Bueno, con eso terminamos por hoy. No sé si